han ido conectando durante el transcurso de la alabanza, de la oración, de la lectura de la palabra. Bienvenidos a su grupo, los de Berea. Quiero recordarles que dentro de, si Dios lo permite, dentro de 15 días tendremos nuestra vigilia de 8 a 12 para todo aquel que nos quiera acompañar. El último viernes de este mes, si es la voluntad del Señor, tendremos una actividad para los niños, para que inviten a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todo aquel que tenga por ahí para que escuche la palabra. Recuerden que hay que llevar a los niños por el camino del Señor. Entonces, no siendo más, recuerden por favor dejarlas en el chat las peticiones por las cuales quieren que oremos, no importa sea lo que sea, sanidad, por restauración, por edificación, por lo que sea. Cuando se hace creyendo, el Señor todo lo puede. Si no, de pronto no la quiere escribir y la quiere hacer pública, también la puede hacer después del término de la lectura de la palabra. Ahora damos la bienvenida a la vasija, a nuestro hermano Leonardo, que el Señor ha escogido el día de hoy para que nos guíe a través de la palabra del Señor. Hermano Leonardo, bienvenido, Dios lo bendiga grandemente, a usted y todos los suyos. Con todos ustedes, el hermano Leonardo. Buenas noches. Bueno, Dios los bendiga a todos. Amén. Bienvenidos a este grupo. Quiero pedirles el favor que estemos muy atentos, los que tienen su palabra, ahí también con su palabra. De pronto, los quieran opinar, alzan la mano y tengamos los micrófonos silenciados. Amén. Bueno, hoy he puesto como un fondo atrás como de un noticiero, que significa noticia de última hora, ¿no? Dice atrás en el letrerito que dice ahí. Y tomo este ejemplo porque queremos en este mes estar hablando de todo lo que a nosotros nos influencia, nos rodea y que de una u otra manera influye negativa o positivamente en nuestras vidas. Y de pronto, si hay algo que influye, yo creo que negativamente en nuestras vidas en estos tiempos son las noticias, ¿cierto? Porque las noticias de estos tiempos son de inflación, de pobreza, de guerras, de tragedias, de feminicidios, de violaciones, de robos, de asaltos, ¿cierto? Esas son las noticias que a diario estamos leyendo, de desempleo. Y hoy hablaba, alguien me compartía y me decía, yo no veo noticias para no estresarme o para no preocuparme. Y en cierta manera tiene razón, porque a veces uno termina de ver el noticiero y sale preocupado, y sale angustiado, y sale como confundido. Entonces, queremos tratar este tema de toda esa problemática social que ha venido afectando nuestras vidas y nos ha venido afectando a nosotros como pueblo de Dios, y entender que como pueblos y como hijos de Dios no nos podemos dejar afectar por esas cosas, por esas noticias, porque nosotros tenemos una esperanza en Dios. Y la Biblia es el manual que está cargado de buenas nuevas de salvación o buenas noticias de salvación. En la palabra usted va a encontrar noticias de salvación todos los días, noticias de esperanza, palabras de amor, palabras de misericordia, palabras de oportunidad. Entonces, necesitamos volvernos a la Biblia, a la palabra de Dios, para que sea la palabra como nuestro diario, como ese periódico diario, que sea la Biblia nuestro diario, al cual acudamos antes que a las noticias y antes que a los periódicos, que la Biblia sea ese diario para nosotros, porque en él vamos a encontrar siempre un plan de salvación, noticias de salvación, palabras de esperanza, palabras de salud, palabras de oportunidad,
palabras de sanidad, palabras de alerta, palabras de juicio, palabras de reprensión también. Necesitamos declararlo así porque también en la Biblia, y como de pronto lo vamos a ver hoy a través de la palabra, también el Señor nos advierte, nos confronta, nos exhorta y nos reprende. Pero ese debe ser el diario, el notidiario al cual nosotros debemos acudir antes que a las noticias. Muchas veces esperamos la hora de las 12 o de las 7 y póngame las noticias. ¿Qué dirían? Uy, no, Dios mío, cada vez las cosas más difíciles, cada vez el dólar arriba, y nos angustiamos y nos preocupamos. Entonces hoy quiero que a través de la palabra veamos cómo la Biblia y cómo Dios tiene planes diferentes a los que tiene el mundo y los gobernantes de este tiempo. Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. ¿Ya la tienen? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Amén. Entonces, como para entrar un poquito en contexto, Sennacherib era el rey de Asiria, un rey militar muy poderoso, un rey que se hizo de muchas posesiones, de muchas armas, sitió muchas ciudades, sitió muchos pueblos, los invadió, destruyó algunos y se quedó con sus tesoros, sus riquezas, sus armas. Y en este tiempo estaba peleando en una población que se llamaba Laquis. Pero mientras estaba peleando en Laquis, dijo, váyaseme a Judá, y envió unos mensajeros a Judá para que se encontraran con unos mensajeros del rey Ezequías, que era el rey de Judá en este tiempo. Ezequías envía a sus mensajeros para que se encontraran con el Rabsacés. El Rabsacés era como el representante de Sennacherib, rey de Asiria. Entonces envía a estos representantes y estos representantes empiezan a decirle a los representantes de Ezequías que Ezequías no los engañe porque su Dios no los va a salvar. Ese Dios en el que ustedes confían, en ese Dios ya hemos destruido muchas poblaciones y muchas naciones que confían en ese Dios. Así que no confíen en su rey porque destrucción les viene segura y fija. Entonces, imagínense las noticias que habían, imagínense las noticias que ellos tenían que ir a llevarle al rey Ezequías, porque las palabras no eran buenas. Este Sennacherib, a través de sus sirvientes, envió a decir toda clase de palabras contra Ezequías y contra el Dios de Israel. Se levantó contra el Dios del pueblo. Dice en el verso 15 del 32, ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Imagínense, no solamente se levantaron contra Ezequías, sino se levantaron contra Dios. Entonces, las noticias no eran buenas. Las noticias eran de destrucción, las noticias eran de muerte, las noticias eran de una invasión. Y es lo que está pasando en estos días con nosotros, con nuestra nación, con las naciones alrededor. Hay una voz de un Sennacherib que se ha levantado para asustarnos, con pobreza, con destrucción, con desempleo, con escasez, con inflación. Todo eso es lo que escuchamos. Y de pronto, hoy ahorita me acordaba y decía que porque Sennacherib no estaba
Solamente había sitiado las ciudades, se había hecho en sus fronteras y estaba preparando la estrategia para invadirlas. Dice la palabra en el 32:1: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas. El hecho de que las haya invadido no quiere decir que las haya conquistado, ¿cierto? El hecho de que el enemigo quiera invadir, porque la guerra que en este tiempo estamos librando con el Sennacherib de este tiempo es una guerra psicológica, es una guerra que está atacando nuestras mentes, que está atacando nuestros pensamientos. Esa es la guerra que el enemigo está ejerciendo hoy contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios, contra las naciones, una guerra psicológica. Palabras, los medios de comunicación son usados por Satanás, los mismos gobernantes son muchas veces usados por el enemigo para traer esas palabras, para traer esa guerra psicológica. Y esa creo que hace también tanto o más daño que una guerra física, que una confrontación física. Entonces, necesitamos ver que la Biblia y que la palabra de Dios es un libro que está cargado de unas noticias de esperanza, de unas noticias de salvación. Y no podemos dejar que de pronto los pensamientos y las noticias pueden invadir nuestras mentes y nuestros pensamientos, pero no podemos dejar que esas noticias conquisten nuestras vidas, que tomen lugar y se posesionen en nuestro corazón y en nuestras mentes. Eso no puede pasar. Sé que ha pasado, sé que hay gente que aún siendo cristiana están asustados, no ven esperanza, no ven salida. Hemos entrado en la queja de que cómo está, qué difícil está, cómo está todo. Hemos caído en esa actitud. Y es ver cómo a nosotros nos atormenta el espejo de lo que tal vez sucedió en Venezuela. Y me asemejaba a eso porque dice que Sennacherib estaba destruyendo una nación y ya estaba pensando en meterse en las otras. Y mientras estaba destruyendo una nación, enviaba mensajeros para empezar la guerra psicológica en el pueblo de Judá. Entonces, nosotros tenemos un espejo de una nación que está casi destruida, o naciones a nuestro alrededor que están destruidas, y vemos que acá nos están lanzando un mensaje psicológico que así nos va a pasar a nosotros. No podemos creernos esa mentira, no podemos caer en esa mentira. Y vamos a ver cuál es la actitud que debemos tener. Ya sabemos y conocemos por la palabra de Dios cuál es la estrategia del enemigo. Entonces quiere ejercer una guerra psicológica sobre nosotros, a través de los medios, a través de las noticias, a través de la televisión, de todo lo que del internet, nos está bombardeando. Y cada vez las noticias van a ser peores, cada vez las noticias van a ser más malas, cada vez quiere vernos desfallecer. Ese es el plan del enemigo. Pero vamos a ver qué hizo el rey Ezequías. Viendo pues, verso 2, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera fortificó, además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Tremendo, ¿cierto? Entonces, la actitud de Ezequías no fue la de acobardarse. La actitud de Ezequías no fue la de decir, bueno, pues entonces que nos gobiernen como ellos quieran, con sus leyes, con sus tradiciones. No. No podemos caer en ese conformismo de decir, bueno, todos son iguales, todos hacen lo mismo, todos suben a robar. No, esa no debe ser la posición de un cristiano, de un hijo de Dios. Dice que la actitud de nosotros fue la que tuvo Ezequías: tener consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad.
Ezequías, ellos traían el agua de muy lejos y la traían casi que por unas zanjas por encima de la tierra. Entonces, lo que primero que él hizo fue cegar esas fuentes de agua que venían de los arroyos se me olvida ahorita, de Sison, y dice que él cegó, o sea, tapó esas fuentes de agua, pero hizo un túnel desde la entrada de la fortaleza de la ciudad, como de 800 metros, y llevó agua subterránea donde él podía almacenarla para que adentro no faltara el agua, pero a los de afuera sí les podía faltar el agua, a los enemigos, ellos dependían del agua para la batalla. Entonces le secó esas fuentes de agua. Y es lo que nosotros debemos hacer también, cegar toda fuente de duda que esté viniendo sobre nosotros. Cerremos y tapemos nuestros oídos a todas esas noticias que nos mortifican, que nos incomodan, que nos roban la paz, que nos roban la tranquilidad. Eso significa cegar las fuentes de agua, tapar todo aquello que nosotros sabemos que al enemigo lo va a debilitar. Cerremos nuestras bocas a las palabras del mundo, a hablar como hablan los del mundo. No, esto está berraco, no, esto está difícil, no, esto está complicado. Un hijo de Dios no puede hablar. Necesitamos poner en nuestras bocas palabras de fe, de esperanza y ser como es Ezequías, ser esos sacerdotes y esos varones esforzados, valientes, porque él se dirigió a sus valientes y les dio la estrategia. Y dice que se unió mucho pueblo. Esto no es de uno solo, esto no es de un pastor, esto no es de un líder. En esto nos necesitamos todos. Necesitamos gente orando por Colombia, necesitamos gente intercediendo por las naciones, necesitamos hombres y mujeres valientes clamando por las naciones, doblando rodilla, madrugando, ayunando, orando, intercediendo por Colombia. Ezequías solo no podía salvar, así fuera el rey, él solo no podía salvar la nación, necesitaba del pueblo, necesitaba de sus habitantes. Colombia necesita de nosotros. Esto no lo cambia el hombre, esto no lo cambia un pastor, esto es una tarea de todos. La misión de nosotros es la de levantarnos. La misión de nosotros es de cegarle las fuentes que el enemigo está utilizando para destruirnos. Y lo siguiente dice que entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. O sea, él se preparó, sabía que habían muros por donde los enemigos podían entrar fácilmente. Y usted y yo sabemos cuáles son esos muros por donde los enemigos pueden entrar fácilmente para destruir nuestras vidas. Seguémosle y restauremos y reparemos los muros alrededor nuestro. Hemos dejado de orar, ahí se abrió una grieta ya. Hemos dejado de alabar, de asistir a la iglesia, ahí hay una grieta que debe ser quitada, que debe ser tapada, que debe ser restaurada, porque por ahí se puede meter el enemigo y por ahí se ha metido el enemigo. Que estoy viendo, que estoy permitiendo con mis ojos, que estoy escuchando, porque por ahí se puede meter el enemigo. Restauremos esos muros espirituales que han estado, que hemos dejado y que hemos descuidado y que se han venido agrietando. La falta de oración, la falta de intimidad con Dios, la falta de congregarnos, todos esos son muros que si nosotros no cuidamos se pueden ir derrumbando. Entonces, pongamos muro alrededor de nosotros, pongamos vallado alrededor de nosotros, a través de la oración, a través de la intercesión, de la congregación. El congregarse trae un muro de protección especial sobre las vidas, sobre las personas. Lo siguiente, y dice después, y también hizo hizo otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas
y escudos. ¿Hizo muchas qué? Espadas y escudos, ¿cierto? ¿Para qué dice que sirve la espada o qué es la espada en la armadura de Dios? ¿Quién me quiere decir? Alguien que La me palabra. diga. La espada es la palabra y el escudo ¿para qué sirve? Para protegernos de los dardos. De la fe. Sí, pero el escudo sirve para protegernos de los dardos de fuego que el enemigo nos lanza, ¿cierto? Entonces necesitamos tomar nuevamente la armadura. Necesitamos, mire que para esto solamente el Señor nos está pidiendo el escudo y la espada, que podamos protegernos con ese escudo y poder detener todos esos dardos de fuego que el enemigo nos está lanzando a través de las noticias, a través de los medios, a través de la política de las naciones. El enemigo está lanzando dardos de fuego y si nosotros no tenemos ese escudo y si nosotros no estamos protegidos, vamos a caer. ¿Y la espada qué es? La palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios y esa sí que es especial. Ezequías no les hizo solo escudos, necesitaba escudos para proteger, pero necesitaba espadas para atacar. Y él los armó con los dos. Hizo muchos escudos y muchas espadas. Entonces, armémonos con la palabra de Dios. Protejámonos con la palabra de Dios. Ella es escudo, pero también es espada para nosotros. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, ¿cierto? En Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos poder. Nosotros no tenemos un cargo político, una influencia política, no estamos... no tenemos tesoros, dinero, no, pero tenemos armas espirituales y es así que le hacen daño al enemigo. No deje de usarlas. No sé de pronto si usted hace mucho tiempo colgó su armadura, guardó su espada, guardó su escudo y por eso hoy ha sobrevenido todo esto. Entonces, rodémonos de esa espada, levantémonos con el escudo para detener los dardos de fuego del enemigo. Y lo que le digo, el enemigo nos está atacando todos los días. Entonces, ahí tenemos la palabra para contrarrestar las noticias malas que recibimos, está el escudo. Y para derribar esos decretos que están levantando, está la palabra de Dios. Se están levantando decretos de muerte, se están levantando decretos de miseria. El enemigo está decretando pobreza, está decretando desempleo, pero la palabra de Dios decreta que hay esperanza, que hay vida eterna, que hay riquezas en Cristo Jesús. Hay riquezas de gloria en Cristo Jesús. Hay esperanza para nosotros como hijos de Dios. Y dice después, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, escúchenme bien, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Amén. Tremendo es Dios. Dios conoce todos los tiempos, definitivamente. Dios está en todos los tiempos. Entonces, creamos en la palabra de Dios. Miren lo que dice hoy la espada, lo que dice la espada de Dios. Y con esta espada hoy se derriban muchos muros de duda que el enemigo había levantado. Hoy se derriban esos decretos de miseria y de pobreza. Pero la invitación es a levantarnos, a no temer, a anular todas esas palabras que nosotros mismos proferimos de miseria, de que no hay oportunidad, de que viene escasez, de que viene pobreza. No. El enemigo, nosotros vuelvo y digo, tenemos un espejo y no podemos cometer los mismos errores. Necesitamos levantarnos, no necesitamos sino de lo que dice la palabra, el escudo y la espada. Y con esas armas derribaremos todo enemigo que venga delante de nosotros. Les decía, no se preocupen de la multitud que viene contra ustedes, no se preocupen, serán muchos los que se van a unir al enemigo, serán muchos los que van a apoyar el pecado en esta nación, pero el Señor dice, no se preocupen,
Dios está con nosotros. Con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, está la mano de Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Entonces, es muy tremenda la palabra. La palabra es precisa y es propicia para todos los tiempos, y esta palabra nos debe retar a levantarnos, a tener confianza, a ser valientes, a no escondernos. Pues le digo, a través de una oración podemos hacer muchas cosas, a través de un clamor podemos hacer muchas cosas, y hay bendición, en Dios hay esperanza, en Dios hay buenas nuevas de salvación. Y en el nombre de Jesús declaro que en los tiempos más difíciles es cuando más bendice Dios a su pueblo. En los pueblos más fuertes, no para el mundo, pero para los hijos de Dios. Son los mejores. Es un momento. Necesita avanzar. Hoy me enviaban una frase muy bonita y la puse en mi estado, perdónenme, la comparto. A ver si la encuentro. Ya, permítame un momentico. Y dice así: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Eclesiastés 11:4. Entonces, a veces nos quedamos como esperando el tiempo perfecto para invertir. Nos quedamos esperando el tiempo. Uy, no, este todavía no es el tiempo. En este momento, el consejo del mundo es no invertir, no comprar casas, no comprar carros, nada. Pero nosotros no nos amoldamos al tiempo del mundo, si nosotros estamos amoldados a la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos dar fe. Porque dice, cuando empieza el verso en el 32, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Dice que, porque estas cosas y de esta fidelidad, si ustedes leen anteriormente, había un tiempo hermoso para Judá. Dice que Ezequías, cuando tomó el trono, lo primero que hizo fue restaurar el templo, reparar las puertas del templo, santificarse él, santificar los sacerdotes, celebrar la Pascua, porque se había cerrado el templo y hace mucho tiempo no se podía celebrar la Pascua, no se podían traer los sacrificios, no se podía orar en el templo, y él restauró todo eso. Esa fue la prioridad de su gobierno. Ezequías fue un rey tremendo. Esa fue la prioridad, lo espiritual, y esa debe ser nuestra prioridad en este tiempo, lo espiritual. Y dice que a pesar de esa fidelidad vinieron cosas duras, porque Dios, Sennacherib era un instrumento de Dios que él usó para que el pueblo se arrepintiera, para traer juicio, tal vez para que el pueblo volviera su mirada a él y dijeran: nosotros dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Eso se llama la soberanía de Dios, el poder que Dios ejerce aún sobre las cosas políticas de un pueblo o de una nación. Entonces, necesitamos entender que todos los reyes son puestos y son quitados por Dios, primeramente. O sea, ellos no están ahí porque los eligió el pueblo, ¿no? Ellos están ahí porque era la voluntad de Dios. ¿Por qué están los presidentes que tenemos en este momento? Porque es la voluntad de Dios, para traer un llamado de alerta, para traer juicio, pero es el propósito de Dios, y contra eso no podemos discutir ni levantarnos. Y vea la respuesta de Dios, está en el verso 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Amén. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová,
y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Amén. Dice que, mire que aún ellos ni siquiera tuvieron que ir a la batalla. Dice que en una noche el ángel de Jehová salió al campamento de los asirios y hirió como a 180,000, 120,000, no tengo ahorita el dato. Los mató, 120,000. Gracias. 120,000 los mató a todos. Dice que al otro día los de Judá se fueron a mirar y todo eran cuerpos de muertos por todo lado. Y ese ángel de Jehová es el que acampa alrededor nuestro y nos defiende, dice su palabra. Ese ángel de Jehová es el que lo defiende a usted, me defiende a mí, defiende mi casa, defiende mi familia. Ese ángel de Jehová, que es el mismo Dios, es el que proveerá, es el que sustentará, es el que guardará, es el que nos librará de manos de nuestros enemigos. Solo que pide Él que seamos esforzados y valientes, que salgamos de la zona de confort, que salgamos de la religiosidad, de solamente cada 8 días en la iglesia, de solamente estar solamente pegado al radio, de pronto escuchando la charla. No, necesitamos ir más allá, necesitamos clamar, doblar rodilla por nuestra nación, por este país, se los estoy diciendo, y sobre nosotros viene una protección especial, sobre nosotros viene un cuidado especial. ¿Quiere ver alguna transformación en su vida? Haga lo que hizo Ezequías. Rodéese de valientes, rodéese de personas que le sumen, únase a orar con otras personas, tenga tiempos devocionales todos los días con Dios, tenga tiempos de intimidad todos los días con Dios, y vamos a ver la respuesta. Yo lo creo sobre mi Colombia, yo creo esta palabra, hace mucho tiempo el Señor me da esta palabra sobre Colombia, y si ustedes la leen, porque también ustedes la van a encontrar en Isaías 37, y dice en el 37, cuando le da la victoria, en el 33, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000, son 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Entonces, estamos siendo sitiados, pero no hemos sido conquistados. Estamos siendo sitiados y la palabra dice: no conquistará esta nación. Sennacherib no entrará a esta nación para destruirla. Nos ha sitiado, nos está rodeando, pero nosotros estamos adentro. Cortémosle las fuentes que le estamos dando al enemigo, salgamos de la comodidad, salgamos de ese negativismo, levantémonos, seamos valientes, levantemos en oración, tomemos el escudo, tomemos la espada y vamos a ver la victoria. Solo así usted va a ver la victoria, y solo así la vamos a ver sobre nuestra nación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque ella es propicia, Señor, porque ella es perfecta para los tiempos, Señor, porque ella es la misma ayer, hoy y por los siglos, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias porque hoy hay buenas nuevas de salvación para esta nación. Gracias porque creo que hay buenas nuevas de salvación para mi Colombia. Señor, el enemigo nos ha sitiado. El enemigo, Señor, se ha tomado el propósito de destruir esta nación. El enemigo nos está hablando con palabras de temor. El enemigo está ejerciendo una guerra psicológica sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. El enemigo está diciendo: Dios no los va a salvar. Otras naciones de Sudamérica que confiaban en Dios, las hemos destruido. Y esa es la palabra y esa es la voz que el enemigo nos está lanzando para nuestra Colombia.
pero hoy nosotros nos levantamos, Señor, como lo hizo Ezequías. Cuéntanos como esos hombres valientes, cuéntanos como de esos hombres esforzados. Hoy tu palabra dice que con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el Dios de los escuadrones, Jehová de los ejércitos, y el enemigo no podrá destruirnos. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice tu palabra. Yo lo creo, Señor. Bendigo esta Colombia, Señor. Bendigo, Señor, a mis hermanos, Señor. Cuento con ellos, Señor, en oración, Señor. Cuenta con ellos en clamor, en intercesión por esta nación, Padre, te lo pido. Señor, multiplica, Señor, los que claman, los que oran, los que interceden, los que ayunan por esta nación, Señor. Señor, no se trata de una sola persona, no se trata de un solo hombre, esto se requiere de muchos, Señor. Sácanos de la zona de confort, sácanos de la religiosidad, sácanos del costumbrismo, llévanos a dar más de nosotros. Señor, tomamos, Señor, la espada que es tu palabra, el escudo, Señor, de la fe, Señor, para detener los dardos de fuego del enemigo, Señor. Aviva nuestra fe. Danos amor por tu palabra, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Señor. Señor, solo tendremos fe si escudriñamos tu palabra, si estudiamos tu palabra, si nos comprometemos en tu palabra, Señor. Bendita sea esta nación, lo creo, Señor, yo lo creo. Escrito está y tú lo has dicho, Sennacherib no tomará esta ciudad, Sennacherib no invadirá esta nación, Señor. Sennacherib nos está diciendo, estoy destruyendo naciones en Sudamérica y voy por Colombia, pero aquí, Señor, hay un pueblo que clama. Aquí hay hijos tuyos que claman, Señor. Hazlo por amor a ti mismo y por amor a David, tu siervo, como dice tu palabra. Y sálvanos de manos, Señor, del enemigo. Sálvanos de manos del Sennacherib de este tiempo, Señor. Bendigo a Colombia, Señor. Bendigo a Colombia y oro por hombres y mujeres que se levanten como soldados valientes a orar y a clamar, a cerrarle las fuentes que el enemigo ha usado para destruirnos, a cerrarle las provisiones que el enemigo ha usado para meterse en esta nación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te alabo. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.